Buenas tardes a ustedes. Les agradecemos que estén con nosotros y le agradezco a mis compañeros y compañeras diputadas. Nuestro tema es muy puntual. La próxima semana se va a discutir aquí la jornada laboral de 40 horas. Y creemos que hay graves, muy graves violaciones al proceso parlamentario, primero, y segundo, que no es lo que la población está pidiendo. En lo general vamos a estar seguramente a favor, pero primero, violaciones al proceso parlamentario. En la mesa directiva de aquí de la Cámara de las y los Diputados está un dictamen votado en la pasada legislatura sobre este asunto, con una gran diferencia. Son 5 días de trabajo por 2 de descanso. Este dictamen no ha precluido, ni según lo que dice el reglamento de la Cámara, debe precluir. Y entonces va a colisionar con una minuta que viene del Senado, de una iniciativa que la señora Presidenta de la República presenta en el Senado, cuando aquí tenemos ese dictamen. Dictamen producto de varios ejercicios de Parlamento abierto. Ese es el primer inconveniente. Segundo inconveniente, lo que se está presentando a las cámaras es una jornada laboral de 6 días por 1 de descanso. Van a tratar de acomodar las 40 horas en esos 6 días y entonces va la lista de inconvenientes. Primer inconveniente, no hay apoyos ni económicos ni fiscales para los empresarios, para los muy pequeños ni para los grandes. Y entonces vemos que Morena dice un día, subimos el salario mínimo. No, lo subieron los empresarios. Y en este caso particular, pues ellos van a absorber el costo de la disminución de la jornada, pudiéndoles dar el gobierno estímulos fiscales y económicos. Hago un paréntesis, no se ha publicado la reforma al 123. Segundo inconveniente, es gradual. Cuando creemos que algunas empresas, por el grado de plusvalía que tienen y por lo tenso que es la jornada, pudieran empezar inmediatamente. Hay que recordar que la OIT dice que las jornadas de más de 48 horas son injustas y que dañan al trabajador. Tercer asunto. Dentro de la OCDE, que nosotros pertenecemos a la OCDE, somos de los países que tenemos una jornada más amplia. Siguiente letra chiquita que pone esta reforma. Se aumentan de 9 a 12 horas las horas extra pagadas. Esto puede resultar un beneficio para el trabajador. Sí, pero entonces ya fuimos a dar a 52 horas de trabajo, por un lado. Por otra, pues ¿qué van a hacer? En lugar de contratar a otra persona, con esas horas extras les van a completar el tiempo a todos y va a quedar la jornada otra vez en 48 horas. Cuando el objetivo es que se trabaje menos. Nos preocupa que Morena esté vendiendo un producto que no es realmente el que satisface el que tengamos trabajadores con un mejor bienestar y una mejor economía familiar. Pero está haciendo eso Morena. Vamos a votar a favor en lo general, pero vamos a presentar 2 tipos de intervenciones. Una, diciendo qué pasó con el trámite de aquí de la Cámara de las y los Diputados, y que no vayan a tratar de engañar diciendo que precluyó ese dictamen, porque ese dictamen está en mesa directiva, no hay acuerdo de preclusión,
y porque el texto del reglamento al que se van a referir, estoy seguro, dice otra cosa. Dice que las que estén en las comisiones, cuando termina la legislatura, se desechan, pero no las que están en mesa directiva. Las que están en mesa directiva se tienen que programar en el primer periodo cuáles se van a discutir, y se ha entendido que en el resto de los periodos se discute la otra. Ese es el primer tema. Dos instrumentos legislativos distintos, nada más que el que yo me refiero, votado en esta Cámara por unanimidad en comisiones. Y las segundas, pues son las reservas que presentaremos de apoyo a los empresarios, porque parece que a Morena le gusta pues saludar con sombrero ajeno, y también de protección a los derechos de los trabajadores. Ese es el motivo de esta conferencia. Les agradezco su presencia acá. Estamos para las preguntas y les agradezco a mis compañeras y compañeros, en el entendido de que, según me ha dicho nuestro amigo Alejandro Domínguez, el próximo lunes se va a discutir esto en comisiones. Gracias. Tenemos varias preguntas. Pregunta Maru Rojas, del Grupo Formal. Coordinador, ¿es cierto que esta aprobación requerirá de 2 días de sesión, martes y miércoles? Todos los coordinadores coinciden, Movimiento Ciudadano, proponentes, que es una tomada de pelo, que es gato por liebre. ¿De qué manera podemos, no sé, cómo darlo más determinante? Estaríamos, como usted dice, aprobando lo mismo. ¿Harán el intento como oposición de cambiar las cosas? Y segunda, la reforma electoral se viene pateando. ¿Hay o no posibilidades ya reales por los tiempos de llegar a un acuerdo? Gracias. Lo primero, les decía yo, Maru, que hay 2 instrumentos parlamentarios aquí. El dictamen de la comisión que viene de la 65 legislatura, que no ha precluido, por más que alguien vaya a decir que precluyó, no precluye. El reglamento dice muy claro, lo que esté en comisiones se desecha, lo que esté en la mesa se programa que se va a discutir el primer periodo, pero no dice que se desechen las otras ni que precluye. De hecho, en la pasada legislatura, ese dictamen se quiso regresar a comisiones y la comisión, presidida por Morena, por cierto, dijo, no me lo regreses, ya yo ya dictaminé, y se ordenó hacer en aquel entonces una reserva conjunta para modificar cosas. Eso no sucedió. Entonces, el primer tema es que nosotros vamos a decir, aquí está un dictamen que dice 5 días por 2 de descanso. Siguiente tema, vamos a tener un gran número de reservas, porque todos los diputados, unos representan a sectores turísticos, otros a sectores campesinos, otros a sectores empresariales, pues traen particularidades. Por ejemplo, pues los micro y muy pequeños comercios, pues requieren estímulos fiscales y estímulos económicos. Ya basta de Morena de estarle sacando el dinero a la gente. Pues ahora tenemos que emplearlo en la producción. Segunda cosa, esta parte, Maru, de aclarar a través de reservas que nosotros estamos empujando 5 días de trabajo por 2 de descanso. Y aprovecho, vamos a exigir ahí en tribuna que la colegisladora ya haga la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al 123 para los salarios mínimos profesionales. Porque, insisto, Morena dice, subimos el salario mínimo. No, tú no lo subes, lo suben los empresarios, para empezar. Y también decirle a Morena, y le subes los impuestos a la gente y le sacas el dinero a la gente. Y los impuestos especiales. Fíjate, 800 pesos por mes han significado los impuestos especiales por familia que puso Morena. O sea, dicen, subimos el salario 12%, dijeron, ¿no? Menos que el último año de Peña Nieto, por cierto. El último año de Peña Nieto fue 14%. Esto lo subieron 12%. Pues sí, nada más que ahora échame 800 pesos por el impuesto a los refrescos, todo eso que subieron de impuestos. Oye, pues bonita cosa, sangran a la sociedad. Entonces, así daremos la batalla.
Asunto de la reforma electoral. Yo le pido prudencia, o le recomiendo prudencia al Ejecutivo Federal. Una reforma electoral no solamente es la intención de hacerla, no solamente es la idea de qué poner, también es la causa por la cual se va a hacer. No hay una causa, ¿eh? Segunda, las oposiciones tenemos desconfianza. Por eso, por instrucciones de nuestro líder nacional, Alejandro Moreno, pues nosotros no participamos en esta farsa del señor Pablo Gómez. Siguiente tema ahí mismo. No solamente es todo eso que te digo, también es redactarla. Si ahorita no tienen texto, ¿para qué presentar algo que no va a estar bien? Que se actúe con prudencia y que se deje para otra oportunidad. Nuestra dirigencia nacional ha sido muy clara. Este no es el momento ni siquiera para tratar el tema de la reforma por las condiciones de peso que tienen las cámaras. Entonces, esa es nuestra opinión. ¿Qué me preocupa? Que ha trascendido una fórmula que utilizaría acordeones. De las fórmulas propuestas por el señor Pablo Gómez, hay una que implicaría revivir los acordeones. Imagínense a dónde vamos. ¿Por qué? Pues porque se precipitan, porque no hay acuerdos con las oposiciones, porque no se consulta a la academia ni a los expertos. Pregunta Víctor Barrera de Plural MX. Sí, buenos días, coordinador, diputados, diputadas. Este tema de la reforma laboral es más populista que he escuchado en estas iniciativas de ocurrencias que ha tenido la 4T. Cuando usted dice, y efectivamente, quien sube los salarios son los empresarios, los pagan los empresarios, no el gobierno. Le he preguntado en varias ocasiones a varios legisladores y coordinadores que si van a llamar a los empresarios, porque ellos decían que los iban a escuchar aquí y que iban a estar en un foro para proponer precisamente estímulos fiscales, no para las grandes empresas, sino para las pequeñas, micros y medianas empresas, porque pues con un incremento salarial pues no les alcanzaría cuando hay una baja productividad. Entonces, ustedes empujarán al sector empresarial para que sí los escuchen. El señor Monreal dijo que estarían atentos, pero pues hasta el momento parece que va a correr la misma suerte, como llegue se aprobará. Esa es una. Ayer hubo una ocurrencia de un diputado que prefiere irse a la televisión nuevamente a ganar más dinero que ser legislador. Esta forma de no sé cómo llamarla, sí, pues sí es irresponsabilidad, pero más bien payasada de un legislador que debería de estar trabajando para quienes supuestamente ayuda o representa. ¿Cuál es la opinión del PRI? Y una tercera, hoy por la mañana otra ocurrencia por parte de la señora Claudia Sheinbaum, que van a disminuir las pensiones millonarias. No sé si se pueda hacer porque son derechos laborales que contrajeron muchos trabajadores, aunque sean millonarias las pensiones, pero el populismo salió a relucir. Les vamos a quitar su dinero para ponerlo en programas como los medicamentos, como la salud, o con los chocolates, o no sé qué más vayan a poner. ¿Qué opina el PRI de esto? Tres cosas de contexto. En cuanto a lo primero, ahí está una de las contradicciones. Ya tuvimos aquí parlamentos abiertos en 2 ocasiones. O sea, en la 65 legislatura, el dictamen que está en mesa ya trae ahí los parlamentos. Ya se escuchó, ya hay una instrucción de la Jocopo, si mal no recuerdo, para hacer una reserva que atienda o trata de atender lo del Parlamento. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Nosotros por eso vamos a subir, varios de nosotros, a pedir estímulos económicos y fiscales, pues para algunas de las empresas. Pues un pequeño comerciante, un taller, pues va a sufrir un alto impacto. Entonces, es un tema que ahí pondremos sobre la mesa.
Como también es cierto que hay empresas que pueden sostener la disminución de la jornada desde este momento. El mayor empleador de este país, lícito, porque ya ven que Morena protege a los ilícitos, y no es mi afirmación, es la afirmación de una funcionaria de ese partido, también es el empleador, uno de los empleadores cuya fortuna es la mayor en el mundo. Su familia es de las mayores fortunas del mundo. Bueno, hombre, pues yo creo que ellos pueden hacer un espacio para que la gente tenga mayor recreación, tiempo con su familia. Segundo tema, voy a empezar por el de la presidenta, el de los impuestos, el de las pensiones, perdón. Primero que nos diga quiénes son, por si no se convierte en narrativa. En la narrativa para decir, ya le quitamos a fulano y sutano el dinero y entonces vamos a estar mejor, cuando no hay medicinas. Cuando el Tren Maya, pues se lleva 37 mil millones de pesos nomás este año. Cerraron CONAZA, la Comisión Nacional de Zonas Áridas, que es la encargada, o era la encargada, de a los más pobres de este país, darles oportunidades de desarrollo y de trabajo. Entonces, que nos diga quiénes son. Segundo, pues que primero vean si eso es legal o no es legal. Tercera, nosotros no nos vamos a oponer, Nosotros no nos vamos a oponer. Pero luego, ¿a dónde va a ir el dinero? Porque pues todo el dinero va a dar a que lo tiren. Todo el dinero va a dar a que lo tiren. Y tenemos pruebas documentales de eso. El libro de Julio Scherer. Ahí dice Julio Scherer que el dinero lo tiraban. Entonces, ¿para qué te cuento más? ¿Verdad? La segunda, ¿cuál era? El señor Mayer. El señor, pues es frívolo, ¿no? Es un hombre frívolo. Es un hombre frívolo, que toma esa decisión y que debe de valorarse, si de manera se le concedió, pero debe haber sido valorado por la mesa directiva la propuesta que iba a hacer. ¿Por qué? Pues porque no es una causa de fuerza mayor, no es una frivolidad. Pero Morena son los días de la frivolidad, ¿no? Morena trae ahorita problemas hasta con los libros, ¿no? El libro de la representación proporcional, el libro de Scherer y los libros de Manzarriaga traen problemas con los libros. Pregunta Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, Elenita. Buenas tardes a todas y a todos. Coordinador, ¿cómo explicarle a la ciudadanía el tema de las 40 horas? Evidentemente ya mencionaba usted, creo que nadie se opone a que la gente descanse más, sin embargo, las micro, pequeñas y medianas empresas, pues parece que este gobierno le apuesta a quebrarlas, a asfixiarlas, e intentar que la mayoría de la población termine en la pobreza. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que esto va a terminar afectándole no solo en sus empleos actuales, sino incluso en la búsqueda de empleos hacia futuro? A ver, que quede claro, nosotros estamos a favor de la disminución de la jornada laboral, pero tiene condicionantes, entre ellas los estímulos fiscales y económicos. Segundo tema, Fernando, es un universo que sabe exactamente lo que va a pasar, porque son los trabajadores. Lo que hay que decirles es que tengan cuidado con la protección de sus derechos. Eso sí hay que decírselos. Que no vayan a explotarlos. Por ejemplo, el aumento a 12 horas extras, pues tienen que ser pagadas al doble. Y dice la reforma, y más de eso al triple. Pero ellos saben exactamente qué va a suceder, porque ese universo puede ser que va a ir a chambear. Más bien, lo que todo el mundo ha dicho, el partido lo ha dicho, los senadores del partido lo han dicho, pues esta es una hipocresía, es un cinismo de Morena, ¿no? Que saluda con el sombrero ajeno y que además engaña a todo el mundo. Pregunta Maxi Peláez, de TV Azteca. Hola, buenos días. Buenos días. Tardes ya. Buenas tardes. Gracias. Diputado, esta reforma electoral que tanto se ha hablado, que va y viene, que si
ahí viene, no sé, se me asemeja como esa parte donde dicen ahí viene el lobo, ¿no? Si el PRI se siente en esa tesitura de que si ahí viene el lobo con la amenaza de que es la próxima y se está elaborando y ya merito y ya viene, y yo preguntaría aquí, esta reforma es un punto se convirtió ya en un punto de división entre las fuerzas políticas. Y tendría otra pregunta que ahorita se la hago si me contesta esta. Esta es la ley Maduro que está anunciando el gobierno para tratar de quedarse con el poder, no obstante que la población no lo quiera. Es una ley tan lesiva, que hay voces por ahí que dicen, pues ya, que nada más ellos participen en las elecciones, pues se las quieren robar. Es la ley Maduro. Segundo, nosotros creemos que lo más prudente es que se deje para otro momento el debate y que sea a partir de necesidades y causas, porque las otras reformas han sido por causas, por necesidades, no han sido como hoy se plantean desde el poder y para el poder. Siguiente opinión de nosotros. Nosotros no hemos participado en esta farsa del señor Pablo Gómez. ¿Por qué? Pues porque es una farsa, un estalinista que trepó por la escalera de la democracia y hoy la quiere tumbar. Y no solamente están discutiendo posiciones en las cámaras, no, se está discutiendo la supervivencia de la democracia mexicana. Yo espero prudencia para que no se presente, al fin no va a pasar nada, que no se presente, porque si al día de hoy no tienen texto redactado y lo quieren entregar para la semana que entra, pues ustedes saben cuando nos entregaron una ley con artículos repetidos, nada más cómo vendrá este que sigue. Y siguiente, ha trascendido, Maxi, que una de las propuestas del señor Pablo Gómez es volver a los acordeones. Sería la ley Maduro versión acordeón, o sea, versión polka, como los polcos que entregaron a este país en tiempos de 1847. No sé si ustedes se hayan fijado, lo que se dice trascendió. 300 de mayoría, 200 pluri, primeras minorías para 100 pluris, como si fuera el Senado, y los otros 100 en una lista en los cuales el ciudadano escoge a quiénes. Pues primero la sobrerepresentación se va a ir al 1000 y segunda les van a dar un acordeón. Eso es lo que les van a dar, un acordeón. Entonces es la ley Maduro, no tocada como vallenato, sino tocada como polka. Eso es lo que está planeando la perversidad de Pablo Gómez. Gracias. Y la otra pregunta que tengo, quisiera yo saber, ¿qué sabor de boca les deja este contenido del libro de Julio Scherer, donde pues señala con vínculos al huachicol, incluso hasta de posibles desvíos a el jefe de asesores de la presidencia, ex vocero de López Obrador, a Jesús Ramírez? ¿Investigar o hay que seguirlo cubriendo con el manto? Ese libro es un documento muy valioso porque implica imputaciones directas, por lo tanto todo lo que ahí viene se tiene que indagar, cuando menos pues tendría que ser una comisión para que se revisara eso. Segundo tema, pues vemos que Morena trae problemas con los libros, ¿no? Ya lo decía hace rato, con el libro de la sobrerepresentación, con los libros de Max Arriaga y con el libro de Scherer, ¿no? Siguiente asunto ahí, creo que también es un documento para la historia, porque nos narra la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Un psicótico, eso es López Obrador. Vean cómo actúa López Obrador, vean cómo tomaba decisiones sin ningún sustento científico ni de administración. Era su voluntad. Y para esto se juntó pues con una pandilla de gente que a todo le decía que sí, y se lo decía porque era más ignorante todavía que él. Y él lo confiesa, dice 10% de conocimiento,
90% de honestidad. Por cierto, nunca evaluó lo de la honestidad, lealtad, perdón, 90% de lealtad. Entonces, 10% de conocimiento y 90% de lealtad, pues nos llevó a lo que usted está viendo. Se demolieron las instituciones y un país, pues de tragicomedia, ¿no? Un país de opereta, eso es lo que tenemos, con un tipo como Marza Arriaga, que se quedó allá adentro, porque no se quería ir, porque él mismo dijo que él era el dueño de los libros, imagínense. Ese es producto de que tuvimos un presidente perturbado, psicótico. ¿Se tiene que investigar el caso del ex vocero? Sí, yo creo que sí. Se llevó 27,000 millones de pesos para golpear la prensa libre, desplazarlos, para generar campañas de odio contra la oposición. Y los empresarios. Entonces, pues, eso es una maquinación para terminar con la democracia mexicana, que se está repitiendo en los estados. Un reportaje del medio MX delata lo mismo, pero en más pequeño, en el estado de Hidalgo, con Julio Menchaca, haciendo exactamente lo mismo. Agarrar recursos para atacar a los opositores. ¿Esa investigación se debe de hacer de oficio, disculpe? Sí, claro, además es pública, es una denuncia que presenta el consejero jurídico a través de un libro, que por cierto está agotado, cosa que no le pasó al libro de López Obrador. Pero a lo que me refiero es que si la Fiscalía General de la República debiera de abrir una carpeta de investigación, y si tendría que haber quien presente la denuncia formal. Pero ante tengo la entendido que ya Fiscalía. se presentó una ayer, ¿eh? Esa es una. Y dos, pues es ya verdad pública, ¿no? Verdad sabida. Pero yo creo que también merece un estudio histórico y sociológico, porque lo que están haciendo ahí es presentarnos que tuvimos un presidente que no estaba en sus cabales cuando gobernaba. De nada. Están elucubrando. ¿Tiene gallo para la auditoría? Está buena. No, lo que nosotros quisiéramos es que la Auditoría Superior representara a las oposiciones, para que no pase lo que hoy está aconteciendo. Que saliera con el voto unánime, que se buscaran los mejores perfiles, que se revisaran uno por uno, que se hiciera una amplia convocatoria a todo el mundo para que se registrara y viniera, que fueran públicas las evaluaciones, que no se limitara el tiempo de las comparecencias, que se reflexionara y se tomara la mejor decisión. ¿Estarían por el relevo entonces? ¿O por la reelección? Pues yo creo que hay que hacer la evaluación y ver qué va a pasar ahí. Pero además yo soy de la idea de que la comisión de vigilancia, la comisión que sigue de vigilancia a la Auditoría Superior debería estar en las oposiciones, no estar en el grupo mayoritario. Pero no me respondió. ¿Reelección o Que relevo? se evalúen a todos, incluyendo el que quiera, que todos se registren y que todos se evalúen. De nosotros no vamos a dar un voto de confianza ciego, ¿no? Que se vea. Ya está. Pregunta Edgar Ledesma, de Animal Político. Preguntarle, diputado, siguiendo el tema de Jesús Ramírez Cuevas y Julio Scherer, ¿no hace mal la presidenta al minimizar este tema y decir que no lo va a ni siquiera a leer el libro? Y también las acusaciones de que hace Jesús Ramírez Cuevas a Julio Scherer, siendo el personaje más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, también deberían de ser investigadas estas acusaciones. Sí, la verdad sí, todo tendría que ser investigado. Y la verdad es un documento pues de primer orden, porque no salió de las oposiciones, salió de ellos mismos. Que tampoco podemos nadie condenar, a mí no me gustó que lo condenaran, porque en el siglo XIX, en el siglo XX, era muy común este tipo de libros que aclaraban lo que sucedía en las administraciones. Y sobre otro tema, el tema
de la infección por sarampión. Hoy vemos que en el INE se van a los trabajadores a hacer home office en el INE por el tema de contagios de sarampión. ¿Se les está saliendo de la mano estos contagios? Ya se salieron de las manos y hay una actitud irresponsable del gobierno federal. Imagínate, sale el titular del IMSS a culpar a gobiernos anteriores cuando ellos tienen ya 7 que van para 8 años de gobierno, cuando ellos suprimieron los esquemas de vacunación, las semanas de vacunación, porque no han atendido a nadie, andan buscando pretextos. La semana pasada aquí en la Cámara se puso un módulo para vacunar, trajeron 120, 130 vacunas, se acabaron en una hora. Aquí debemos estar 5,000 personas o más en un grupo de población que tiene riesgo porque venimos de todas las partes del país. Bueno, pues si eso está pasando con grupos de riesgo, no porque seamos funcionarios, servidores públicos o ustedes, sino porque venimos de muchas partes, bueno, pues por eso está pasando lo que está pasando en el INE, pero tiene responsabilidad. Esas muertes tienen gente que es responsable y es López Obrador. Y vea usted el libro de Julio Scherer, nada más le faltó decir que recomendaba estampitas, ¿no? Pues eso, así le hacía López Obrador. Pregunta Héctor Guerrero de Televisa. Sí. Gracias, diputado. Oiga, y para no salir del tema de las campañas electorales y el dinero ilícito en estas, bueno, pues N+ Focus ha presentado 2 reportajes en el Noticiero Estelar justamente sobre el financiamiento que recibió una de las corcholatas entonces en la contienda interna de Morena, Adán Augusto, 10 millones de pesos primero del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, a cargo del, el gobernador actual Víctor Castro, y después 3 millones más para repartir en despensas, casi 13 millones de pesos. Quisiera conocer su opinión al respecto sobre esta situación, que incluso ya hay gente en la cárcel, que se dejaron de construir viviendas por estar apoyando esta campaña interna, y hoy que hablamos de una reforma electoral. Sí vi el reportaje, lo vi anoche, si mal no recuerdo. Se tiene que indagar profundamente para que se aclare lo que pasó. Pero vuelvo al momento que vivimos. Es decir, cuando tú ves que 27,000 millones de pesos del señor Jesús Ramírez se ocuparon en atacar las candidaturas de todo el mundo, pues ¿qué te puedo decir? Esto es para que se cayera el gobierno y para que se pidieran rendiciones de cuentas, porque se utilizó todo ese recurso para que los compañeros no triunfaran en las elecciones, para amedrentar, y ahí deberían necesitarse a todos estos propagandistas del sistema, al señor Epigmenio y a Pedro Miguel y a todos esos que son los que el libro, no con sus nombres, pero sí describe como los operadores de todos sus medios alternos, ¿no? Hay uso de recursos públicos, diputado, para las campañas electorales. ¿No se busca evitar esto en una reforma electoral? Es evidente que hay uso de recursos públicos y es evidente que en algún momento futuro deberíamos de fortalecer esto del combate a estas prácticas. Pero en este momento la dirigencia nacional del partido ha sido muy clara. Espérense, porque si tú le abres la puerta a esa discusión, a como son estos, no hombre, hasta refuerzan el saqueo. Entonces, sí se tiene que volver a revisar, sí se tiene que volver a mejorar, se tiene que pedir al INE cuentas de por qué estas cosas suceden también. ¿Es un delito grave el que se desvíen recursos destinados a vivienda, que no se construyan viviendas y que se apoye con esos recursos a las campañas? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro, muy grave. Gracias. Bueno, no tenemos... No, pero sí, tenemos un comentario de Citla por un acontecimiento que sucedió en Puebla y nos gustaría que le dieran unos instantes para que explique. Muchísimas gracias, coordinador. Únicamente hacer mención que la madrugada del 14 de febrero asesinaron a Giselle, a Joaquín, a Emanuel. La madrugada de lo que debería ser el Día del Amor y la Amistad,
y que más que un simbolismo debería ser garantizada la seguridad. No podemos normalizar el miedo. En Puebla hubo un ataque atroz contra la psicóloga, el arquitecto y un entrenador. Así es que en unos minutos más, a nombre del grupo parlamentario, solicitaremos 1 minuto de silencio por las víctimas lamentables y que más allá de tener detenidos, tiene que haber justicia y se tiene que garantizar la prevención. Es cuanto y muchas gracias por la oportunidad del mensaje, coordinador. Pregunta Margarita Nicolás, de Grupo Raza. Buenas tardes, diputadas y diputados. Me voy a referir a lo de la presunta reforma electoral. Vemos que dicen que le está poniendo énfasis en que hay que cerrarle el flujo del narcotráfico, del crimen organizado a las campañas. Y porque dice, además, quitarles también a los partidos políticos parte del financiamiento porque son muy caras. ¿Quién dice eso, perdón? ¿Quién dijo esto? En lo que dice que viene de la reforma electoral. Bueno, aquí el asunto es de que, bueno, ya le preguntamos a Morena que si esto no es una farsa, de quererle cerrar el paso a estos grupos criminales que financian campañas y que ocupan algunos cargos de elección popular. Y vemos como en el caso de Adán Augusto, cuando buscaba ser precandidato a la presidencia de la República, pues no se financió con el dinero que tenía asignado, sino que acudió a dinero público destinado a la vivienda popular en Baja California. Nada más recibió 10 millones de pesos. Y está documentado por las personas a las que están ahora acusando de cómo se les transfirió el dinero. Entonces, ustedes como oposición, ¿qué van a hacer en esto? Pues para que realmente... Nosotros como oposición, Margarita, estamos en contra de una reforma electoral con la cual Morena se quiera llevar la democracia, que es lo que están planteando. Porque no ha habido una afirmación para mejorar los temas de fiscalización, ni ha habido ninguna afirmación del señor Pablo Gómez sobre los temas del narcotráfico. Eso no ha habido ni una. El PRI, el PAN y en su momento el PRD presentamos quejas específicas y nos reunimos tanto con el INE como con el Tribunal Electoral para evitar la intromisión del crimen organizado en las elecciones. Pero lo primero que tiene que hacer Morena y sus gobiernos es capturar a los delincuentes. Si capturan a los delincuentes se acaba su intromisión en la democracia. Porque no solamente, Margarita, están presionando o queriendo meter candidatos a jugar o presionándolos. No, a los alcaldes los presionan todos los días. Es una verdad sabida que hay un expolio de los presupuestos municipales por los delincuentes. No nos perdamos de eso. Claro que la autoridad electoral tiene que entrar. Pero las normas ahí están, nos pidieron Guardia Nacional, ahí la tienen. Pero que pesquen a los delincuentes. ¿Cómo? Pues tienen que pescarlos. Pero cuando los delincuentes están en los partidos políticos, a ver, vamos por partes. ¿Cómo le van a hacer? A ver, vamos por partes. Eso es un delito, que los pesquen. Que el alcalde de Tequila, o sea, que los pesquen. Es que si no pareciera que se requieren más leyes y más leyes. Pues las que se requieran se ponen, Margarita. Pero México padece de un mal gobierno. Que pesquen a los delincuentes. Que los gobernadores pesquen a los delincuentes. O sea, el señor alcalde de Tequila cerró el museo para meterse él. Y hasta que no fue la Guardia Nacional, pues pésquenlos. Pero ya se fijó usted que en Jalisco hay muchos municipios en los cuales los partidos a veces no registran candidato. ¿Por qué? Porque le toca a un partido por género mujer y presionan a la mujer porque los delincuentes quieren hombre. Bueno, pues eso lo saben los gobernadores. Pues eso lo saben los gobernadores, para eso no hay pretexto, A nosotros lo que nos preocupa es que quieran hacer una ley electoral para ya no irse del poder nunca. Y también nunca actuar, eso es lo que nos preocupa, que actúen. Todo el mundo sabe que en la carretera México-Puebla asaltan gente y nadie los detiene. Todo el mundo sabe, en la carretera México-Puebla hasta les puede uno decir dónde son los tramos más peligrosos.
ahí donde está la desviación a Calpulalpan y en Tepeji del Río. Y ahí está la cadena. Bueno, pues que los detengan. Si no, pues una ley y otra ley, que los detengan. Y Pablo Gómez, para ustedes los puristas, ¿tiene la probidad que se requiere No. para realizar esta reforma? Porque él estuvo cuestionado por organismos internacionales porque no reportaba nada la UIF cuando pertenecían a un grupo de naciones que estaban obligadas a dar seguimiento al dinero que entraba por vías no tan comunes, y pues mejor lo quitaron y le dieron su comisión. Entonces, ¿cómo es posible que él se encargue de hacer una reforma electoral? Pero yo no me voy tan allá. Él no es la persona oportuna porque primero es un estalinista. La segunda, no tiene capacidad. Y la tercera, no tiene conocimiento. ¿Dónde está el texto? Dicen que no hay texto, imagínese usted. A ver, falta una semana. ¿Qué va a entregar? Yo les decía hace rato que anda un rumor de que va a proponer una legislación estilo Maduro, pero al ritmo de polka, es decir, con acordeones, que va a ser boletas donde uno tiene que tachar nombres de personas, pues les van a dar acordeones. Imagínense a dónde vamos. Y si ese es el más capaz de ellos, pues ¿cómo estará el resto, no? Él dice que él es el más capaz. A usted. Pregunta Claudia Telles de Imer. Diputado, hace un momento le preguntaron sobre el protocolo que asumió el INE para hacer frente a posibles contagios de sarampión. Aquí en la Cámara de Diputados nos comentaba 5,000 personas diarias en el recinto legislativo o más. ¿Ya hablaron de establecer algún protocolo para evitar contagios o aquí se va a seguir normal? La próxima reunión. Y si ya han detectado algún contagio. Que yo sepa, no. La próxima semana en Jocopo vamos a tratar ese tema, vamos a ponerlo sobre la mesa. Porque el riesgo aquí todavía es mayor, porque muchos de nosotros pues venimos de otras entidades y de aquí nos vamos a las otras entidades. Entonces alguien que tenga desgraciadamente el contagio y que venga del sur o del norte, pues estando conviviendo con nosotros lo vamos a llevar al resto del país. ¿Y qué nos preocupa? Que la semana pasada se puso ahí un puesto de vacunación y traía 120 vacunas. Entonces, hay lugares de riesgo, las centrales de autobuses, los aeropuertos, lugares como eso, o el INE. Pero el problema, ¿quién lo empezó? López Obrador, cuando le dijo a la gente que con un detente paraba uno las enfermedades. Esa es la verdad, ¿eh? ¿Pedirán que se refuerce la vacunación aquí en la Cámara? En todo el país. En todo el país. Pero sobre todo en las zonas de riesgo. Es que no hay inteligencia para hacer las cosas. Las zonas de riesgo, los ingresos al país por los puentes, las salidas del país, los aeropuertos, pero no tienen vacunas. ¿Por qué no tienen vacunas? Porque se la dedicaron a comprar detentes para el señor aquel y a comprar libros del señor. No tenemos más preguntas. Gracias a mis compañeras y compañeros, a todos. Listo. Gracias.